ese breve resumen curricular, me tenéis localizado por redes sociales y diferentes medios que encantado pues estaré ahí disponible o por lo menos podremos contactar. Bien, como índice, digamos, como esquema de lo que vamos a compartir hoy, vamos a hacer referencia a lo que el propio título de la ponencia dice de entornos favorables para construir o desarrollar campeones. Entonces vamos a hablar de lo que es una línea de trabajo que nosotros llevamos, que lo integramos dentro de lo que se llama Programa Integral Deportivo, en el cual tocamos 4 patas principalmente: área deportiva, familias, relaciones interpersonales, área académica, educación y formación. Cuando hablamos del programa integral deportivo, no piensen solo que es para jóvenes promesas o jóvenes talentos, que sí pueden estar enfocados, pero tiene su encaje o su adaptación también cuando hablamos de deportistas con matices, indudablemente, con deportistas de alto rendimiento. El segundo punto importante también, haremos referencia a lo que es el entrenamiento integrado, cómo podemos integrar la psicología u otras áreas del entrenamiento deportivo dentro de una propia planificación o dentro de un propio entrenamiento, por lo menos tener presente algunas cuestiones y después terminar presentando como un organigrama o áreas o departamentos que entiendo que tienen que tener las entidades deportivas y cómo esas entidades tienen que trabajar de forma interdisciplinar entre los distintos profesionales. Bien, el punto de partida de este programa integral deportivo parte de una pregunta, ¿no?, que todos nos podemos hacer. El título dice campeones. Bueno, ¿qué es eso de ser un campeón? ¿Qué es el que gana? ¿El que consigue títulos? Qué bonita es la foto final, levantando un trofeo. ¿A qué estamos haciendo referencia? Pues indudablemente ser un campeón no es una meta en sí, sino es una actitud. Estamos hablando de ese deportista que trabaja, se esfuerza, que es disciplinado, que es fuerte mentalmente también, que es constante, que se cae, se levanta, que tiene resiliencia, hablando en términos psicológicos. Esos son los auténticos campeones. Indudablemente, si conseguimos eso en un deportista, va a ser más probable que pueda conseguirse esas metas o esos resultados. Pero por lo menos, si no se consigue, ese es el camino o es más probable para poder conseguirlo. Y por supuesto, un deportista es persona, tiene su vida extradeportiva, que también tiene que afrontar con garantías, y también, por supuesto, la vida deportiva antes o después se acaba. Y si forjamos a la persona y forjamos al deportista, indudablemente hay mayor probabilidad de poder tener, digamos, una carrera deportiva y personal de éxito. Por tanto, lo que buscamos es formar jugadores o deportistas competentes para el deporte, pero también excelentes personas para la vida. Son dos caras de una misma moneda que tenemos que atender. En esta formación integral, en este PID, esta propuesta, hay 4 áreas, como hemos ido hablando, que cada área tiene un responsable o alguien que tiene que liderarlo. La actividad deportiva, indudablemente, tiene que liderarlo la entidad deportiva, no valga la redundancia, los coordinadores, los directores deportivos y los propios entrenadores. Indudablemente, el deportista tiene su propia responsabilidad. Indudablemente, toda la parte, si voy a la derecha, de educación y formación, el principal responsable es la familia. Por eso es otra área importante, que sería la segunda dentro del esquema, que hay que tratar y que hay que abordar. Y por supuesto es importante la actividad académica, en el cual quien tiene que liderarlo principalmente es el centro académico, pero entendemos que tenemos que buscar desarrollar, como iremos viendo, carreras duales, en el cual es tan importante la formación académica como la formación personal y la formación deportiva. Bien, dentro de la actividad deportiva lanzo algunas ideas, algunas cuestiones que seguro que muchos de vosotros lo tenéis presente si sois deportistas o si sois coordinadores deportivos, pero me gustaría, digamos, matizar o hacer hincapié en unas cuestiones. Cuando pensamos en actividad deportiva, muchas veces pensamos que es solo jugar al fútbol o correr detrás de una pelota o solo entrenar en la disciplina que sea. Un programa rico, desde esta perspectiva, tiene que integrar diferentes elementos que van más allá del terreno de juego. Indudablemente hay cuestiones puramente deportivas que hay que atender. Indudablemente el deportista tiene sus entrenamientos diarios y semanales, sus competiciones, sus torneos, que es algo básico. Después es muy importante tener muy buenos entrenadores. Necesitamos líderes que movilicen al deportista tanto en la parcela deportiva como a nivel personal.
Es más, para movilizar sobre todo a gente de alto rendimiento, pero también a jóvenes, es importante llegar a la persona y desde ahí movilizarla o liderarla en las diferentes facetas de su vida. Y después, como iremos viendo también, todo lo relacionado con el entrenamiento integrado, que sería el punto 2 que tocaremos posteriormente. Pero claro, la parte deportiva debe de ser rica y debe integrar otros elementos como hemos comentado. Por ejemplo, integrar actividades extradeportivas, o sea, fuera del terreno de juego, pero que se producen dentro de las propias instalaciones deportivas, dentro de ese proyecto deportivo, o si es fuera, en otros contextos, liderado por el área deportiva. Por ejemplo, desarrollar para los deportistas talleres en valores, técnicas de estudios, educación sexual, en relación a hábitos saludables, etcétera, ¿no? También me acuerdo, y después contaré algunas experiencias, realizar actividades fuera de las propias instalaciones, hacer actividades, inclusive dejar un día al trimestre, por ejemplo, de dejar de entrenar para hacer actividades grupales en otros contextos que puedan enriquecer a la persona, como pueden ser visitar museos, actividades que veremos después de outdoor training, fiestas de Navidades, diferentes eventos que aparte de la propia actividad social o de relaciones interpersonales del equipo en otros contextos, pues pueden ser visitas a diferentes entidades que enriquezca a la persona, a ese joven o a esa persona no tan joven que también tiene la oportunidad de seguir creciendo. También es muy importante que la entidad deportiva tenga un departamento de psicología y desde ahí se lidere lo que es la parte de entrenamiento de habilidades psicológicas, que se lidere un proyecto educativo, como he comentado antes, que la parte de estudios y el deporte vayan de la mano, que es lo que se llaman carreras duales. También liderar escuelas de padres. Los padres, como hemos visto antes, es una parcela muy importante y hay que orientarles, hay que formarles, como veremos después. Y también, como he comentado antes, también formar y hacer que los entrenadores sean mejores entrenadores. ¿Qué significa? Hay un proceso de selección que como psicólogos podemos participar, de proceso de selección de entrenadores en este caso, en el cual después hay una parcela, digamos, de recursos humanos que tenemos que buscar que ese entrenador dentro de la entidad sea mejor entrenador o el día de mañana, cuando se retire o que no continúe en esa entidad, sea un mejor entrenador de lo que había entrado, ¿no? Y después hay dos caras de una misma moneda que trabajamos como psicólogos del deporte, que es cómo podemos optimizar los recursos psicológicos para mejorar el rendimiento del deportista, pero bien como pudisteis ver en las últimas Olimpiadas y en diferentes deportes como el tenis, con Osaka, Mardosa, tenista española y demás, todo lo que va relacionado con la salud mental es doblemente importante también, porque al final estamos trabajando con personas que no es solo correr detrás de un balón o tener un rendimiento en sí, sino que su salud, su integridad a nivel psicológico es básico, no solo para como persona y para obtener un mayor rendimiento, sino desde un punto de vista ético y moral, y más en los tiempos actuales en periodos de COVID. Bien, esto es un ejemplo para que veáis actividades que hacíamos al aire libre, hacíamos dinámicas grupales para que tengan experiencias, para que los jugadores puedan desarrollar una serie de valores o conceptos que se dan en el deporte, pero que muchas veces podemos intensificar o hacer tareas concretas fuera de la actividad deportiva habitual, que después lo que buscamos es que haya una, digamos, que lo que tú has aprendido en esa actividad puedas extrapolarlo a lo que es tu actividad cotidiana, como puede ser el trabajo en equipo, la comunicación, el esfuerzo, el superar situaciones adversas. También otra actividad que realizábamos con objetivos muy concretos durante el año eran actividades en el cual integrábamos la evaluación psicológica, talleres, como habíamos comentado, por ejemplo, en cuanto a valores, talleres en cuanto a lo que es habilidades psicológicas, como por ejemplo el trabajo en concentración y motivación, y nuevamente dinámicas grupales en el cual buscamos que esa persona se siga formando, que ese equipo se siga desarrollando, porque al final lo que buscamos cuando es un deporte de equipo, que el equipo termine desarrollándose y creando un equipo de alto rendimiento, ¿no? Otra actividad que realizábamos al aire libre, nos llevábamos a todos los equipos a hacer cedilla, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, en el cual hacíamos una jornada en el cual había una parte que los preparadores físicos diseñaban,
en relación a la preparación física en cuanto a senderismo. Estábamos unas 3 horas aproximadamente andando la montaña con diferentes niveles. Después había una parte lúdica con piscina de agua natural en un paisaje, como veis, privilegiado, en el cual descansábamos, piscina, comían y demás, y era una situación de ocio distendida. Y después nuevamente cerrábamos, por ejemplo, en este caso, en esta jornada, con dinámicas grupales. Y siempre, después de esas dinámicas grupales, por ejemplo, el juego de las banderas, que se hacían diferentes equipos y el objetivo era conquistar la bandera de otros equipos, y lo hacíamos en la montaña. O sea, era súper interesante, súper gráfico, porque eso te sirve no solo para formar, sino también te sirve para evaluar y ver las características de ciertos jugadores en distintos contextos. Y después, último punto, siempre toda actividad tiene que tener una parte no solo de explicación de lo que se va a hacer de la jornada en este caso, sino una parte final de aprendizaje y compartir y rescatar ideas relevantes. Como he dicho anteriormente, otro pilar fundamental son las familias y las relaciones sociales del deportista. Detrás, yo suelo decir que detrás de un gran deportista hay una gran familia. Aquí en español se dice detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Saben que en el deporte las mujeres cada vez están más integradas, no digo de la práctica deportiva, sino como madres, y eso es saludable, es muy positivo, y siempre definiendo y trabajando el rol y funciones que tienen que tener las madres y los padres. Por un lado, de cara al jugador, tenemos que saber cuál es la situación familiar y con qué amistades se rodea, ¿no? En el sentido que siempre transmitimos la idea o buscamos que las amistades estén alineadas con el perfil o los objetivos del deportista. Si el deportista de alto rendimiento o el joven talento deportivo está con gente que consume alcohol, que fuma o toma drogas, pues indudablemente no es un contexto positivo para su desarrollo, y el deportista y su familia tienen que tomar decisiones, ¿no? Nos encontramos familias separadas o con alguna situación particular que tenemos que buscar. Indudablemente hay una puerta abierta para atender a las familias, a los padres y madres. A veces tenemos que intervenir, a veces orientar, asesorar, por cuestiones principalmente no relacionadas con el deporte, porque como he dicho antes, eso es la responsabilidad de la entidad deportiva o del club, sino orientado a toda la parte de educación, la parte académica, la parte de hábitos, toda una parte comportamental que los padres, en el cual me incluyo, que yo tengo 2 hijos, que es uno de 12 años y otro de 16 años, en el cual no venimos con un manual debajo del brazo y necesitamos que nos instruyan, nos eduquen y nos orienten, ¿no? Y después, como padres, también nos tienen que formar en valores, en conocimiento, en actitudes y conductas. Y sobre todo, que el club o la entidad deportiva o la propia competición defina cuál es mi rol y función. Por ejemplo, en la propia competición o actividad deportiva, o en el día a día, digo, no solo físicamente, sino cómo te tienes que comportar tú, ¿no? Y también tiene que haber un régimen, una normativa y un régimen disciplinario. ¿Qué significa? Que tú podrás formar, asesorar a padres y madres, pero si alguien se equivoca, pues tiene que haber una normativa y se tiene que gestionar eso con el código disciplinario, y por supuesto también tiene que haber un apartado de reinserción, al menos inicialmente, a no ser que una persona repita varias veces una situación no deseada, para poder, si una persona se equivoca, que pueda volver nuevamente a ocupar el lugar que realmente tiene que desempeñar. Pero yo siempre digo que los padres lo que tienen que hacer es ser chofer, llevar a los hijos entrenamientos y competiciones siempre que se pueda, pagar la competición y alimentarles bien, generando buenos hábitos saludables en general. En relación a la actividad académica, es muy importante que la entidad deportiva esté alineada con los centros académicos. ¿Qué significa eso? Nosotros, por ejemplo, lo que hacíamos era mandar cartas y contactar con los directores de los centros para que ellos sepan que ese centro tiene deportistas de nuestro equipo y que tenemos un proyecto educativo y necesitamos ir de la mano con ellos. Hay centros que apoyan favorablemente y otros se desmarcan y dicen, bueno, una cosa es el deporte y otra cosa es los estudios, y que la persona elija. Hay entidades deportivas que dentro, por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao, el Villarreal, la Blume, que es el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, el CAR de Madrid, en el cual tienen alianzas
con colegios o con institutos, por ejemplo, en el cual se facilitan horarios para que puedan entrenar y que al mismo tiempo también puedan estudiar y que no haya una interferencia entre ambas áreas. Por eso es importante que la entidad deportiva tenga un proyecto académico, importante desde el propio club hacer un seguimiento de las calificaciones, premiar, y fijaros ahí que pone 3 pilares: el mérito deportivo, el mérito académico y los valores a la persona. Buscar esas personas que reúnen esos 3 méritos. Nos pasó algún año que premiábamos el mérito académico y después el jugador no seguía en la institución y eso era un problema. Y al final tomamos la decisión de buscar esa persona que reúne esos 3 pilares. Siempre que se pueda en las instalaciones deportivas es bueno que haya sala de estudios, que haya un lugar donde la persona pueda estudiar. Quizás sale de clase y al ir a entrenar tiene que esperar, o después de entrenar tiene un espacio para poder estudiar y así vuelve a casa, digamos, con los deberes hechos. Fundamental contribuir desde el liderazgo del entrenador. El entrenador se tiene que implicar en lo que es la formación académica. No supervisar si ha estudiado o no, pero sí tiene que saber quién saca buenas notas, quién saca peores notas, si hay algún repetidor o no, e incentivar desde el deporte y desde esa parcela que tanto le gusta a los deportistas, pues el que tengan que estudiar y que lo entiendan como parte de su formación. No solo como un plan B del día de mañana cuando dejen de hacer deporte, y sabiendo que la mayoría de los deportistas no llegan al deporte profesional. En un club de fútbol base, aquí en España, llega uno de 1.800. Estamos hablando de 0,01% de jugadores que puedan llegar al fútbol profesional, ¿no? Entonces es una cuestión a tener presente y entender también que el desarrollo cognitivo pasa también por la formación académica. Como he dicho antes, tema de contacto con centros escolares y, por supuesto, la puerta abierta para una atención personalizada para poder atender a las familias y al deportista. En cuanto a educación y formación, como hemos dicho, el primer responsable son los madres y padres, pero después hay una responsabilidad importante por parte del club y del colegio, pero fijaros que el orden que pongo es por parte del club, la parte que quizás más le motiva y le ilusiona al joven o el deportista de alto rendimiento en el cual está involucrado. Si estamos hablando de un deportista profesional, puede estudiar, por ejemplo, o puede realizar una actividad intelectual como leer, escribir, hacer voluntariado. Pero es importante que el deportista de alto rendimiento tenga una actividad más allá del propio deporte, ¿no? Para despejar la mente, para tener otras inquietudes, para seguir formándose como persona, porque sabemos que el desarrollo físico, técnico-táctico, va a una velocidad mayor que el desarrollo psicológico. ¿Qué significa? Que muchas veces nos encontramos muy buenos deportistas técnicamente o portentos físicos, pero que son más inmaduros. Esa condición va por los tiempos de maduración de cada una de estas áreas y la psicológica es más tardía en general. A algunos se les hace más tarde que otros, indudablemente, y nuestro proyecto lo que tiene que hacer es reducir también los procesos de maduración psicológica. Bien, eso en relación a lo que es el PID, el Programa Integral Deportivo, como he dicho antes, como pilares básicos, la actividad deportiva, la familia y las relaciones interpersonales, la educación y la formación y la parcela académica, que entiendo yo y comparto que todo proyecto educativo para ser potente y desarrollar el talento de los jóvenes y de los no tan jóvenes, porque al final un deportista de alto rendimiento es joven, 25 años, 30 años, es joven, y hay que desarrollar la parte cognitiva. ¿Por qué? Porque a los 26 años ya empieza a reducirse determinadas funciones cognitivas y ya hay que entrenarlas. Y empieza a haber un mayor descenso en torno a los 30 y ya a los 35 años. No pensemos que la estimulación cognitiva va asociada a una persona de tercera edad. Si hablamos de alto rendimiento, pues a veces estas líneas de trabajo son las que marcan, digamos, la diferencia. Ahora me quiero meter y compartir con todos vosotros un apartado que creo que es muy importante, que es el entrenamiento integrado, que veremos brevemente y quiero que reflexionemos en unas cuestiones, no solo a nivel psicológico, sino de planificación y preparación general del deportista. Bien, como dice la Gestalt, una corriente, una
línea de trabajo dentro de la psicología, el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué significa? Que indudablemente hay una opción que es trabajar de forma independiente cada una de estas parcelas. Por ejemplo, que venga el psicólogo y haga un entrenamiento psicológico en habilidades psicológicas con los deportistas o con los entrenadores. Puede venir el preparador físico y hacer un trabajo específico dentro del propio entrenamiento, o el entrenador hace un trabajo técnico-táctico de preparación del deportista. Eso es una opción, ¿vale? Y que es muy habitual. Pero después hay otras líneas de trabajo que quizás a nivel más popular, digamos, por ejemplo, en el fútbol, que lo ha hablado Mourinho o mismamente Guardiola, en el cual el propio entrenamiento puede integrar estos diferentes conceptos, tienen que estar planificados. Por ejemplo, a lo largo de una temporada, si yo hablo a nivel psicológico, puede haber un primer trimestre que uno de los objetivos sea mejor, o mejor dicho, por ejemplo, el mes de pretemporada puede ser un mes en el cual haya unos objetivos psicológicos que hay que hacer operativos, como puede ser la mejora de las relaciones y la cohesión del equipo, y trabajar la parte motivacional para tener objetivos individuales bien establecidos, pero que estén alineados y bien establecidos también los objetivos grupales. Bien, si lo vemos desde esa perspectiva del PID integrada en la parte del entrenamiento, ya no solo como algo externo complementario, sabemos que la persona tiene diferentes aptitudes a desarrollar, tiene una potencialidad a nivel físico, técnico-táctico y también psicológico, ¿no? Como habíamos hablado antes, está la familia, el equipo, los entrenadores, las amistades, los compañeros del equipo, y muchas veces el punto 3 sería entrenamiento específico, ¿no? O entrenamiento independiente de cada una de estas cuestiones. Hay toda la parte, por supuesto, de entrenamiento invisible, que hace referencia a todos esos cuidados fuera del terreno de juego que son importantes para la vida en general, para la salud y, por supuesto, para el rendimiento deportivo, hábitos de descanso, alimentación. Yo siempre integro también los estudios como entrenamiento cognitivo y otras cuestiones del día a día, por ejemplo, el uso de las tecnologías, tema de móvil, de videoconsolas y demás, que pueden sumar a favor o en contra de un desarrollo óptimo o de esa potencialidad que habíamos hablado. Entonces, esas aptitudes tienen que estar dentro de un proceso o de un proyecto que busque estimular y desarrollar estas cuestiones. Y en relación a este punto, uno de ellos también es el entrenamiento integrado. ¿Qué podemos hacer en el propio entrenamiento para trabajar todas estas cuestiones? Y establecerlas operativamente cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque quizás un técnico deportivo o el propio deportista está más acostumbrado a definir la parcela física como objetivo de esta sesión y desarrollar tareas para poder desarrollarlas. Y quizás a nivel psicológico damos por hecho, o nos cuesta más, o no tenemos las prácticas, y necesitamos también de profesionales de la psicología para que nos ayuden también a definir esos objetivos. Hoy trabajamos la concentración, hoy trabajamos, o esta semana o este mes, toca trabajar estrés bajo competición. También podemos hablar de carga de trabajo y también carga psicológica, ¿no? La parte emocional que también pueden tener los ejercicios o diferentes situaciones que pueda estar pasando el equipo. Pero claro, si yo planteo una situación de entrenamiento y competición, ¿qué es lo que pasa? Lo primero tenemos que entender que en la competición hay una mayor velocidad de acciones, mayor tensión, presión del público puede haber. El cansancio es multifactorial, ¿no? Al final, en relación a la concentración, ¿no? La concentración la puedes perder por múltiples factores, y una de ellas puede ser a raíz del cansancio, ¿no? Ya sea por el esfuerzo, una alimentación deficitaria o por las propias exigencias de la competición. Está el resultado de por medio, indudablemente. Fijaros, y hay una mayor exigencia en general, una mayor intensidad posiblemente, puede haber más nervios, puede haber diferentes circunstancias. Pero claro, mi pregunta es, ¿qué pasa en el propio entrenamiento? Todo esto que estamos hablando lo encontramos en la competición, pero yo he visto muchas veces que los propios entrenamientos van a otro ritmo o atienden a otras cuestiones. ¿Hay que atender esto todo el tiempo? No, indudablemente. Quizás la carga de trabajo tiene que ser progresiva, de menos a más. Por ejemplo, en la Almería, segunda edición,
planteábamos cuestiones con el preparador físico, con el entrenador José María Gutiérrez, Guti, en el cual se definía en función, por supuesto, del partido en el que jugabas y el siguiente partido, las diferentes sesiones de entrenamiento. Las primeras quizás son carga media, se va aumentando hasta el miércoles, y jueves y viernes se va reduciendo para llegar fuerte, digamos, al partido del sábado. Pero claro, esa carga de trabajo es principalmente a nivel física o carga de campo, ¿no? Por el propio entrenamiento. ¿Qué pasó con la parte psicológica? ¿La estamos teniendo presente? ¿La estamos evaluando? ¿La estamos integrando? ¿Qué es lo que está pasando? Y también, fijaros que Guti, con muy buena visión, un entrenador que no conocía y con un muy buen perfil, que fue un grato descubrimiento, en el cual me decía, sí, pero estamos bajando la carga, pero el jugador después le cuesta el sábado empezar de 0 y pasar a 100. ¿Qué significa? Que si la carga va bajando, puede haber una desconexión. Por eso planteamos que aunque bajase la carga, lo que teníamos que buscar es que el jugador estuviese enchufado. ¿Y cómo podríamos enchufarlo? Pues a través del liderazgo de los entrenadores, buscar calidad y eficacia en las propias tareas, porque a veces inclusive el último día de entrenamiento es como baja carga, perdón, y el deportista desconecta un poco. O el delantero que está practicando remates lo hace más light o con menos tensión. No, es importante trabajar la eficacia y la calidad de ese entrenamiento por encima indudablemente del volumen. Bien, si seguimos comparando competición versus entrenamiento, por tanto, si tengo una demanda física en un partido, pues tendré que hacer una preparación ajustada a lo que me voy a encontrar. Si tengo una demanda técnico-táctica, mi entrenamiento tiene que cubrir esas posibles demandas, exigencias que me voy a encontrar en la propia competición. Y a nivel psicológico también. Si yo entreno light, entreno sin estrés, que hay que saber cuándo hay que meter estrés. No lo voy a meter el jueves y el viernes. Pues posiblemente el día bueno es el miércoles, que hay una mayor carga general física y técnico-táctica, en el cual el factor psicológico también podemos trabajarlo para que el organismo se habitúe. Lo que pasa es que después, el sábado tenemos que llegar con el vaso medio vacío, y para eso el jugador tiene que ir liberándose sin perder esa conexión que hablábamos de cara a la propia competición. Y después, por supuesto, analizar en función, por ejemplo, del rival, en función de la competición, en función de la prueba, qué demandas específicas puede haber. Por ejemplo, trabajando con una campeona de kickboxing, pues tendrá que analizar en función del rival qué características específicas o estilo o estrategia de combate del rival tenga que llevar al propio entrenamiento del día a día para perfeccionarme, habituarme o prepararme, ¿no? Por tanto, lo que buscamos es una adaptación de lo entrenado a la competición, a todos los niveles. Porque el entrenamiento es preparar para adaptar a una serie de demandas. Por tanto, la adaptación auténtica es la transferencia de lo entrenado a la competición. El típico dicho, como uno entrena, compite. Bueno, se puede coger con pinzas, pero esa es la idea. Entrenar para competir. Ahora bien, depende de las edades y la categoría. Por ejemplo, si en edades de 12 años en fútbol están entrenando lo que es la salida del balón, y después llega el partido y se le pide por el tema del resultado que el equipo haga un juego directo y pegue balonazos largos, pues quizás no estamos cumpliendo ni esta regla, ni sea, digamos, lo que queremos o el proyecto que queremos para ese equipo dentro de esa entidad. Ahora bien, también he visto equipos de esas categorías que tratan de sacar el balón jugado desde la portería y la pierden rápido y le meten gol. Entonces, vamos a ver, yo creo que no hay que ser más papista que el Papa a veces, y se puede hacer una situación mixta respetando el estilo de juego por un lado y por otro lado adaptándose a la situación y también a veces el resultado, ¿no? Porque la victoria es importante, no a cualquier precio. Vamos a tratar de ganar con mi filosofía y mi estilo o con mi proyecto deportivo, pero a veces también tenemos que adaptarnos un poco en algunas circunstancias para poder afrontarlo y que los chavales, eso forma parte del fútbol.
tiene un balón largo y disputar o hacer segundas jugadas, también forma parte del fútbol, ¿no? No solo el tiki-taka, como se suele decir. Bien, y para ir terminando, vamos a hablar un poco. Claro, todo esto no puede quedar en el aire. Ante todo, estructura, y hay que definir roles y funciones de cada uno de esos profesionales. Y por supuesto, como ponía ahí, stop al intrusismo, porque es muy clásico también que haya personas que asuman roles o funciones que no están ni preparados ni legalmente habilitados para poder realizarlo. Por eso, como dice el dicho, zapatero a sus zapatos, y hay que definirlo, y un club tiene la responsabilidad de saber qué profesionales tiene y qué perfil tiene. O sea, no puedo tener de un nutricionista a un preparador físico, o de un psicólogo como psicólogo a un entrenador. No, el entrenador es entrenador, preparador físico, el psicólogo es psicólogo, y cada uno tiene que respetar el rol y las responsabilidades de la entidad. Cuando hablamos de la iniciación deportiva, si hablamos de la parte de entrenamiento psicológico, es imprescindible. Más que una opción, es imprescindible. Trabajar con menores, preparar a los entrenadores, atender a los chicos y chicas y atender a las familias. Y la parte académica, como hemos dicho, como un pilar fundamental. Cuando hablamos de deporte de rendimiento en general, es una necesidad que se podrá cubrir o no. Pero nuevamente, cuando hablamos ya de alto rendimiento o de deporte profesional, es fundamental. Necesitamos psicólogos o psicólogas del deporte que entrenen y preparen a los deportistas, que entrenen y preparen a los entrenadores, inclusive trabajar con los directivos y coordinadores para que hagan aún mejor su labor, y ellos son personas y tienen mucho estrés, mucha presión encima, y tienen que tomar decisiones adecuadas. Bien, como organigrama, esto es un ejemplo, ¿no? Lo que tuvimos en su momento en el Atlético de Madrid, pues teníamos departamentos interrelacionados, era un proyecto común en el cual había detrás de todo esto un director deportivo visionario, porque al final la estructura puede venir más o menos dada por historia o por tradición, pero se necesitan líderes, que puede ser un coordinador también, que valga la redundancia, lidere y gestione y coordine estos departamentos, y que estos departamentos trabajen en equipo. Eso es importante, que sea no multidisciplinar, que serían los elementos aislados, aunque sean bajo el mismo techo, sino interdisciplinar, que trabajen conjuntamente bajo un mismo proyecto y unos mismos objetivos, cada uno con su rol y función y su espacio, ¿vale? Planificación conjunta, importante informar al resto de compañeros lo que uno hace, y lo que hablábamos también, trabajo, por ejemplo, el entrenamiento integrado, pero también buscar lo que es el trabajo y el desarrollo integral del deportista, ¿vale? Para ir terminando, esto es un esquema básico desde el Departamento de Psicología con las diferentes poblaciones dentro del club que trabajábamos. Trabajamos también con los servicios médicos, con el fisio, de la mano con el médico, sobre todo con los lesionados de media y larga duración. Es importante la parte anímica, la parte contextual de esa persona, las inquietudes que le pueden surgir a partir de esa lesión, renuevo, no renuevo. Me acuerdo un chico pobre, 17 años, se rompió 2 veces la rodilla, el ligamento cruzado de una pierna y después de la otra, y tuvo que dejar el fútbol con 17 años. Por suerte era un gran estudiante, ¿no? Y hemos hecho un acompañamiento, un apoyo emocional durante ese tiempo, ¿no? Y lo que he dicho también, trabajar con directivos es muy importante, son los capitanes del barco, y cuanto mejor estén ellos y mejores decisiones tomen y mejor lideren al resto de empleados o trabajadores de la empresa y del club, pues indudablemente a todos nos va a ir mejor. Si me permite, para terminar, simplemente compartir, sé que les había llegado por mail. Empezamos el día 8, lunes 8, un curso de experto online en psicología y coaching deportivo, un curso muy potente, muy interesante, que está organizado y destinado a psicólogos y psicólogas. Si googlean y lo buscan, lo van a encontrar, y ahí tienen toda la información. Y también para psicólogos y psicólogas tenemos la segunda edición del curso de experto online en psicología y sport. Es otra área en la cual me he desarrollado, que en 2018 trabajo con gamers y youtubers y equipos profesionales de eSport, en el cual ambos cursos son online, y creo que es una excelente oportunidad formativa
para seguir progresando y poder trabajar dentro del sector, y al ser online, pues que sea accesible, que no haya barreras al menos geográficas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Os dejo ya para terminar 3 libros, bueno, 2 libros que tenemos. Uno es Avances en Psicología del Deporte, que es un libro súper interesante que tocamos temas poco habituales en psicología del deporte. Un libro de liderazgo y coaching deportivo que está más destinado a técnicos deportivos más que a psicólogos, pero puede ser un referente también para los psicólogos. Y como Ángel me citaba al principio, soy director de la revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico, editada por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, que es un referente y pionera en todas estas cuestiones. La revista es online y de acceso gratuito, que si la googlean van a encontrar artículos de interés. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, pues ahí, como les mencionaba en el chat, pues ahora pasamos un pequeño momento de preguntas y respuestas, así que si alguien tiene alguna pregunta que quisiera que el doctor Alejo nos ayudara a clarificar o a responder, porque entendemos también que esto de la psicología tiene sus complejidades, quizás no hay respuestas exactas, pero nos podemos acercar un poco a clarificar cualquier duda, así que si tienen alguna duda por medio del chat lo pueden hacer. Nuevamente te agradezco, doctor, pues el compartir estas experiencias y yo quisiera iniciar pues haciendo un poco de referencia en esto que mencionas de la realidad de un deportista de alto rendimiento, ¿no? Hablaste mucho sobre la edad y los diferentes contextos que involucra, ¿no? La mayoría de la gente que nos acompaña el día de hoy son estudiantes atletas, que evidentemente la carga emocional, que también puede implicar el estrés de los exámenes, de las actividades, influyen en la dinámica del rendimiento deportivo. ¿Qué recomendación le pudieras dar a estos estudiantes atletas que llevan el apellido de atletas, pero el nombre de estudiantes porque va por delante en el caso de la mayoría de ellos, si no es que de todos? ¿Cuál sería esa recomendación para pues también tener un entorno que sea favorable y contener ese equilibrio que requiere por la carga emocional y que impacta también en la parte física, pero sobre todo en lo psicológico, el tema de la exigencia académica, ¿no? Sí, Ángel, creo que es una reflexión o estás poniendo el dedo justo en un tema que es muy importante. Me acuerdo, yo estuve 5 años en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid con la Federación Española de Atletismo, tanto con atletas de la selección española como con jóvenes talentos, ¿no?, de distintas disciplinas. Una de las virtudes que tiene, y lo veo como un valor añadido del CAR de Madrid, de los CAR en general, pero yo hablo de la experiencia del CAR de Madrid, que es la que conozco directamente, es que hacen mucho hincapié en compaginar la vida deportiva con la académica, ¿no? Y hay muchos atletas que son universitarios, terminan su carrera, otros que siguen otros cursos formativos de FP, bueno, diferentes formatos que hay aquí en España, pero sí es verdad que, claro, la temporada puede ir por un lado con un calendario deportivo y el calendario académico, digamos, puede ir por otro. Siempre que se pueda, pues hay que buscar alinearlos para que no se junten y no haya una sobrecarga, indudablemente, pero muchas veces no depende de uno mismo. Por eso, ahí yo diría 2 cosas. Lo primero, es fundamental que el vaso esté medio vacío el mayor tiempo posible. ¿Qué significa? Que busquemos bajar el estrés, que busquemos tener situaciones de ocio y gratificante, que no sea todo exigencia, 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 que busquemos relacionarnos con nuestra gente querida y amistades y demás, y tener hábitos saludables en general. Controlar mucho el tema de descanso, porque quizás tengo examen, tengo que estudiar, duermo menos, cuidado, al final no es ni bueno para la actividad académica y puede haber ni para el rendimiento, y puede haber un mayor riesgo de lesión, por ejemplo, ¿no? Mantener todo el tema de la alimentación también, pero a pesar de todo ello, puede llegar un momento que uno tenga que tomar decisiones y valorar en dónde va a poner el foco. ¿Qué significa? Y me pasaba a mí cuando yo entrenaba al tenis y competía y además estudiaba la carrera. Yo en época de examen no metía ni una bola, porque tu cabeza no está. Entonces hay que tomar una decisión a veces. Decir,
dónde voy a poner el foco o doy la prioridad en el caso que haya una interferencia. ¿En mi deporte o en mis estudios? No digo dejar de estudiar, pero quizás, si tengo 10 asignaturas, quizás tengo que, como dicen los fisioterapeutas, tener una recuperación activa. O sea, en el sentido que estoy en carrera, pero en vez de hacer 10 asignaturas, 10 materias, tengo que hacer 5 en este momento. Y en este primer cuatrimestre voy a agarrar 2 y el siguiente otras 3, viendo el calendario. Hay una parte de organización y disciplina que también es importante y ser constante. Si dejo todo para el final para los estudios, se me va a solapar todo. Si yo me organizo y planifico y soy constante y disciplinado, posiblemente puedo abarcar mucho más y cubrir ambas áreas. Pero cuidado, ya no hablo solo de asignaturas. Hay gente muy organizada y disciplinada que hace 10 cosas porque realmente puede, pero tiene un efecto colateral de ansiedad y estrés. Y yo siempre le digo, oye, ¿puedes hacer 10? Sí, pero quizás te interesa hacer 6. Claro, la calidad de vida se vuelve importante y el equilibrio también. Por aquí nos preguntan a través del espacio de preguntas y respuestas si incluso en el deporte infantil es importante tener un acercamiento psicológico. Sí, vamos a ver, depende de la edad. Cuando hablamos de infantil vamos a matizar la edad. Yo te diría que, por ejemplo, hasta los 12 años, o sea, sub 12, lo que cobra un valor siempre, ¿no? Pero ahí puedes hacer un trabajo más con los entrenadores para que ellos hagan una gestión buena con los deportistas y estar disponible para los casos que se requieran o las familias que lo requieran, ¿vale? Cuando ya van 13, 14 años ya puedes hacer, además de esa labor con el entrenador y con las familias, a empezar a hacer un trabajo más específico con el propio deportista. Claro. Y, doctor, me gustaría preguntar, en un inicio compartías esta importancia de la recreación, de la cohesión de grupo, de las actividades que también favorezcan pues a la dinámica de grupo. Eh, Supongo que en tu experiencia ha habido entrenadores que tenían la iniciativa para estas actividades recreativas, pero me imagino que también había mismos deportistas, ¿no? Los capitanes de los equipos o los mismos líderes del grupo que proponían actividades, quizás no enteramente con el apoyo del club en su momento, pero a veces la cena de Navidad o algunas actividades que también favorecían. ¿Consideras que esto también se vuelve importante en cuanto a la dinámica psicológica de un equipo de alto rendimiento? O sea, yo creo que todas esas actividades son necesarias. Y, por ejemplo, lo que os mostraba son actividades de pretemporada. ¿Qué significa? Que lo que te estás armando es el equipo, no solo la distribución táctica dentro del terreno de juego, en este caso, sino que estás formando y preparando personas. Tienes que cohesionarlo y la cohesión tiene dos patas. Una, las relaciones interpersonales y después los objetivos y la parte motivacional. Y hay que empezar a trabajar desde la pretemporada estas cuestiones. Y después puede haber diferentes momentos. Por ejemplo, en deporte profesional hay un parón navideño en todo, ¿no? Pero hay como una pretemporada en la parte de vacaciones de invierno. Entonces, quizás ahí se puede nuevamente reafirmar determinadas cuestiones o en determinados momentos del equipo se puede nuevamente, por ejemplo, el equipo tiene malos resultados, pues no es solo quedar para cenar todos juntos, que es lo clásico, que está bien, puedes comer. Tenemos que hacer otras actividades por ejemplo, en las mesas nosotros elegíamos quién se sentaba con quién, porque a mí me interesa que tal jugador esté de cara con la otra, porque sabemos que ahí va a haber más interacción, porque a veces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente llenaba, cenaba, comía y se iba. Y tiene que haber algo planificado y, digamos, preparado, ¿no? Igual cuando se hacen estas propuestas, tiene que ser de arriba a abajo. Primero tiene que haber un proyecto en el cual el coordinador y el director deportivo algo tendrán que ver, indudablemente. Pero después, si seguimos bajando, es importante el rol, como un poco lo que tú decías, por un lado los entrenadores y después del núcleo duro del equipo que son los capitanes. Y cuando íbamos, por ejemplo, a hacer Sedilla, que hay una caminata de 3 horas, los jugadores, ¿cuánto falta? ¿Queda mucho? Tal. Entonces, la primera experiencia nos sorprendió a todos y había entrenadores que se implicaban más y otros menos. Ya para la segunda edición, con esa gente, adiestrábamos a los entrenadores y planteábamos una estrategia para los jugadores cuando se iban a quejar. Primero, coger a los capitanes y decirle, este es el objetivo, hay que hacer esto. Unidad, no hay fisura.
y entonces cuando los propios jugadores, a uno se quejaba, sus propios compañeros ya le llamaban la atención y el entrenador fuerte, para adelante. Y cuando el entrenador va para adelante y los demás van para adelante. Yo me acuerdo, no quiero dar nombres, pero entrenadores actualmente profesionales o exjugadores que son entrenadores, cuando ellos han ido adelante, dando un paso, caminando esos 3 kilómetros, bajando una cuesta por querer llegar antes, y el equipo detrás te da un indicador del valor y del estatus y el liderazgo que puede tener un entrenador. Si el entrenador va así y no hay nadie detrás, algo está pasando. Podría ser una evaluación, ¿no? Pero cuando hay un equipo, hay un entrenador y el entrenador gestiona y lo involucramos en estas tareas, después los jugadores responden y se van habituando y se van preparando.